¿Por qué es importante estudiar a Gandhi o estudiar a esos grandes seres? ¿Qué es lo que dice Swami Shivananda? ¿Qué pasa cuando uno conecta la mente en ellos? ¿La qué? Háblame duro. Exactamente. Palabras textuales de Shivananda: el conocedor de Gandhi se vuelve Gandhi. Entonces, por eso es muy importante estudiar constantemente de estos seres grandiosos, pues súper importante. Entonces, él decía que con 5 armas él derrotó al imperio más potente militar que había, sin ningún arma, sin sangre, sin nada, sin violencia, pues derrotó a la potencia pues más grande que había militar, pues, de armas, pues, sin ningún arma, con un bastoncito, así como decían los periodistas. ¿Cuáles fueron las 5 armas que él usó? Él decía, pues, él decía esa palabra: con 5 armas logré lo que hice. Primero era la oración, que decía era el arma más potente, y esa era lo que lo conectaba con Dios, pues, y era lo más importante para él. Por eso nunca, estratégicamente, nunca dejaba la práctica espiritual. Uno cae en ese pajazo mental de que no estoy muy ocupado, entonces no voy a hacer yoga. Eso es simplemente fallo al intelecto, como diría Swami Shivananda, porque él decía eso mucho. Por eso, por la oración, logró lo que hizo, pues. Segundo punto es el ejemplo. O sea, ¿cuál es la práctica de él? Nunca pedía a alguien hacer algo que él no estuviera haciendo. Y el eslogan es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Lo que uno quiera ver afuera, encárnelo en cosas. Y no se preocupe por otros. Él decía: tengo el monopolio de mejorar una sola persona. Esa persona soy yo mismo, y con eso tengo y me sobra. Entonces no tengo que estar mirando a la otra gente, sino yo mismo, pues, que lo que estoy haciendo, pues. Algo muy importante. Y también él decía, para abolir la opresión de los ingleses contra los hindúes, decía que era lo primero que tenían que hacer. ¿La qué? No, en el mismo punto. Intocables, exactamente. Si queremos evitar la opresión de los ingleses contra nosotros mismos tenemos que dejar de tratar a los intocables de la misma manera. Entonces, lo mismo, en la vida práctica de uno, ¿qué sería eso? Que si uno le está gritando a un jefe horrible, uno no haga lo mismo con el niño chiquito de la casa, pues. O sea, uno tiene que, todo lo que le está pasando a uno maluco, la ley del karma, explicamos eso muy claramente, ver dónde está uno sembrando esa semilla y de evitar de sembrarla. Es magistral, pues, lo de Gandhi, pues. Entonces, primero, la oración, el ejemplo, y tercero, la unión, la solidaridad y la unión. Decía: las gotas juntas forman el océano, y se vuelve una fuerza, pues. Y cada gota separada se seca. Entonces decía, por eso lo primero que decía era: únanse, formen cooperativas, es lo que decía él, pues, digámoslo, para los campesinos es una cosa impresionante. Y el ejemplo más bacano que yo he visto de eso son los taxistas en Medellín. O sea, hay del que se choque con un taxista o que tenga un problema con un taxista, no se mete con un taxista, se mete con los taxistas de Medellín, pues. Ese es un ejemplo perfecto de eso. O sea, uno no se mete con un taxista, no, pues tiene que ser uno muy bobo, muy ignorante, muy bruto. ¿Por qué? Porque es que el que se meta con uno se mete con todos. Uno se choca con un taxista y ¡pum!, ellos llaman, ¡pum!, llegan todos, pues llegan toda la multitud. O sea, entonces eso hace que nadie se meta con ellos, pues eso les da fuerza, pues. Entonces eso decía mucho. Él decía a los campesinos, les decía, pues, que el día que ellos se dieran cuenta, la fuerza que tuvieran juntos, no se las volvía a montar nadie. O sea, se acababa la explotación, pues, en ese momento. Entonces eso era un punto, pues, súper importante para él. ¿Y cuál era el cuarto punto? Educación y
y los medios de comunicación, que eso fue pues, o sea, el ejemplo de cómo usó Gandhi los medios de comunicación es un ejemplo para la humanidad, pues, increíble, pues, y la propuesta educativa que él la puso en práctica en los ashrams. O sea, los ashrams de Gandhi, la tradición de nosotros, por lo menos el de Bahamas, es un ashram monástico. Ahora lo tuve más claro. Es un ashram para monjes, pues es un ashram de personas que se quieren volver monjes, pues. Los ashrams de Gandhi son más parecidos a este en ese sentido, pues de que habían familias. Entonces ellos mismos allá tenían escuelas. Y cosas, pues educaban a los mismos niños ahí, pues. No los mandaban pues a Medellín, a esos manicomios de colegio, sino que ahí mismo los educaban pues ellos mismos, pues, de acuerdo a lo que estaban experimentando ellos, pues. Entonces la educación que proponía Gandhi era el sistema de Gurukula, igual pues como el yoga, pues. Guru significa un maestro espiritual que da luz, que quita la oscuridad, pues. Y Kula significa la escuela. Entonces Gurukula es cuando uno va a estudiar donde un maestro espiritual y aprende todo, sobre todo a través del ejemplo. Es súper distinto pues a las universidades, pues. Es como estudiar yoga en la universidad o estudiarlo en un ashram. Súper distinto, porque en la universidad uno estudia intelectualmente las cosas, en teoría, pues. Pero digamos, estudiar yoga en un ashram es vivir la práctica del yoga día a día, pues. Entonces las escuelas quería que se hicieran en ese sentido, pues ya lo voy a explicar, es súper claro. Decía, en una párrafo les resumo que era la propuesta educativa de él. Él decía, su propuesta de educación y la que daba en los ashrams era una educación integral. Eso era muy importante para él, donde el ser humano se desarrolla íntegramente, el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, había en la educación prácticas para el cuerpo, mucho desarrollo de las manos, la mente y el espíritu, pues. Para beneficiar al mundo realizando su vocación, él lo llamaba el Dharma. Entonces, en el sistema de educación de él, hay acá un colegio que creo que queda en Río Negro, donde los niños, me contaron en esos días, les dicen en el colegio constantemente, listo, aprendieron esto, y les dicen, ¿cómo vas a usar este conocimiento para ayudar al mundo? Esa es la pregunta principal. O sea, está aprendiendo cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puede ayudar al mundo con eso? Lo principal en el colegio. Porque ahora hay como... Yo tengo una persona que me ha influenciado mucho, que es un banquero que se iluminó. Y él cuenta eso, pues, que cuando él estaba chiquito, la mamá le decía, ¿usted para qué es bueno? Como dijo el padre acá, ¿para qué diablo es que usted sirve? ¿Para qué carajo es que sirve? Como decía el padre. ¿Cómo va a ayudar al mundo, pues, con eso? Ahora, con el miedo que hay, como ese terror y todas las cosas, como, ¿cómo va a sobrevivir? Todo el mundo está como en eso. Y en el colegio inclusive le dicen a uno, es que usted tiene que estudiar para que sobreviva, pues. La educación debe ser, usted tiene que estudiar es a ver cómo va a servir, para qué carajo es que va a servir, pues, qué es lo que va a aportar al mundo, pues, no cómo, ay, cómo va a sobrevivir yo, sino cómo voy a ayudar al mundo, pues, es el sistema pues distinto pues que había ahí. Entonces dice, educación integral donde el ser humano se desarrolla integralmente, cuerpo, mente y espíritu, para beneficiar al mundo realizando su vocación, o sea, su varna, como lo llamaba él, y lograr su potencial máximo. Y él lo llamaba ver a Dios cara a cara. Decía, y eso lo dice Swami Shivananda también, cuando él habla de educación, que es espectacular también, dice mucho eso. Nada que no sirva para conectarse, pues cualquier conocimiento que no te sirva para conectarte con tu ser es inútil, es bobada, ¿no? Todo debe ser encaminado a poder ver a Dios cara a cara, pues como dice Gandhi, pues. Entonces, desarrollo integral, cuerpo, mente y espíritu, las manos, era muy importante para él, que los niños hicieran cosas con las manos, que no se quedaran ahí sentados, peladitos chiquitos, sentados
12 horas al día, pues, con un profesor echándoles cantaleta, pues, sino que en la educación de ellos, ya vamos a ver, era un ejemplo de cómo debería ser el mundo, pues. Las escuelas eran un microcosmos de lo que quería él para el mundo, de la India de sus sueños, pues. Entonces decía, esto lo decía Nehru, que era un discípulo de él: es un hecho sobradamente conocido que la educación del niño ha de estar íntimamente vinculada con el aprendizaje de algún oficio o actividad manual. O sea, siempre en las escuelas había, pues, obviamente algo de aprendizaje, pero siempre habría, pues, mucho era que los niños aprendían a hacer lo básico. O sea, no como ahora que uno aprende quebrados y no hay qué cosas raras, raíces cuadradas, que nunca ha usado uno, que no sirven para nada. No, los niños aprendían lo básico: hacer pan, comida, cómo mantener el cuerpo saludable, lo que se necesita, pues. Ello estimula la mente y permite coordinar la actividad manual y la actividad intelectual. Él decía, acaso les voy a leer en palabras de él: aspira que los niños que desarrollen las manos, el cerebro y el alma. Las manos han quedado atrofiadas y también el alma ha quedado muchas veces en algún rincón. El uso inteligente de los órganos corporales en un niño es el mejor y más rápido método para desarrollar el intelecto. Decía que si los niños no hacen algo con las manos, no se desarrolla el cerebro. Entonces tenían que aprender no solamente la teoría, sino la práctica, pues. Y vamos a ver más adelante, sus dos ejes en la educación eran la agricultura y la artesanía. Era, pues, no era como una cosa ahí voluntaria para después del colegio, no, o para una clasecita, para que, no, era que el colegio tenía que ser autosuficiente, la comida era lo que ellos mismos sembraban, pues. Era de verdad una educación muy interesante. Pero lo principal para Gandhi, lo mismo que para Shivananda, era el desarrollo del espíritu, pues. Y esto decía, porque él decía que la educación intelectual, o sea, uno cree que lo mejor en el colegio es, yo oigo pues a mi familia cuando meten a mis primos, a los niños, ay, que aprendieron inglés, y eso ya les parece pues como que si aprendieron inglés ya salía pues, entonces aprender, uno cree que la educación debe ser aprender a escribir y leer y aprender inglés, wow. Él decía esas bobadas pueden ser hasta mal utilizadas, pues decía, toda esa instrucción intelectual, igual que el fuego, se puede utilizar para cocinar y para hacer cosas grandiosas o para destruir, pues. Entonces lo más importante es la educación del espíritu, pues. Y él decía, esto solamente se logra cuando los maestros, los profesores son un ejemplo pues a seguir importante, pues decía, eso es lo más importante pues en el colegio. Decía también que quitó pues como las religiones, pero decía se debe enseñar la enseñanza detrás de todas las religiones. Entonces no había una religión en el ashram de él. Allá había muchos hindúes y mahometanos principalmente, pero él procuraba que todos vivieran como sus rituales y su cultura ahí. Entonces hacía, no sé, los cristianos les daba misa, los musulmanes esos rituales típicos de ellos, y los hindúes lo típico, pues él no quería convertir a nadie en otra cosa, pero enseñaba muy claramente la verdad de las religiones, pues eso era lo que se enfocaba pues en la cosa de él, pues. Y acá hay una cosa muy interesante, dice: el alfabeto de la ahimsa, la no violencia, se aprende mejor en la escuela comunitaria, porque eso era el punto de él. El punto de él no era poner a los muchachitos a que sentados allí a que les echen carreta 12 horas, pues, sino que él quería las escuelas, lo que les dije ahorita, debería ser un microcosmos de cómo debería funcionar el mundo. Y eran pequeñas aldeas campesinas, espirituales, solidarias y autosuficientes. Decía, ahí es que de verdad se forma un ser humano bien, pues. Y decía, a partir de la experiencia puedo decir que si tenemos éxito allí, o sea, en la microcomunidad, pues, con toda seguridad lo obtendremos en cualquier parte. Para una persona no violenta, el mundo entero es la única familia. Entonces él decía que si una persona no tiene éxito en lo que llama la señora esta de San Carlos, y también el padre Gabriel lo dice también súper contundentemente, en el proceso de la microcomunidad, si no hay éxito ahí,
es un desastre para el mundo. Por eso es que es demasiado importante, por eso yo pues de verdad pienso que solamente cambiando el servicio militar por una experiencia de microcomunidad y prácticas espirituales, el mundo ya con solamente esa cosita, que no requeriría ninguna inversión, pues nada, ni plata, ni nada, pues solamente con ese detalle se orienta el mundo hacia otro lado, pues, porque ese proceso de la microcomunidad es lo que forma al ser humano, pues. Entonces les decía muy claro, si no tiene éxito ahí, desastre, pues no sirve para el mundo. Hay que pasar por ese proceso de la microcomunidad, eso es un fuego que internamente es muy, muy teso, pues. Decía, la meta suprema del ser humano es la realización de Dios, y en ese sentido deben ser orientadas todas las actividades sociales, políticas y religiosas. Entonces decía, nada que, todo, y lo mismo que Shivananda, todo lo que solamente lo que nos lleva a Dios, a eso pues debe estar orientado todo, y también en el colegio, pues, en la educación, pues. Decía, la educación en la que creo está destinada a transformar a los niños de los pueblos en ciudadanos ejemplares. ¿Qué creen que sea el ICFES en la educación de Gandhi? O sea, ¿cómo sabe uno que una persona, pues, sí pasó el examen? ¿Cuál es la verdadera manera de saber que alguien pasó el examen en el colegio, en la universidad o en el profesorado de yoga, lo que sea, pues? ¿Cómo se da uno cuenta? ¿Muestra uno el diploma o el examen o qué? ¿Cuál es la prueba? La persona. Si un sistema de educación sirve o no, ve uno cómo son las personas que salen de ahí. Ya, ese es el ICFES. El verdadero ICFES es ese, en un sistema de educación. Decía pues que el ejemplo era lo más importante. Decía algo muy bonito, en la granja Tolstoy, que era el maestro de él, uno de los maestros espirituales de él, pues muy importante, habíamos establecido como regla que no se exigiera a los jóvenes hacer algo que no hacían los maestros, y por lo tanto cuando se solicitaba que cumplieran alguna tarea había siempre un maestro cooperando y trabajando con ellos. Por consiguiente, todo lo que los alumnos aprendían lo aprendían en la práctica. Eso es muy importante. No era conocimiento intelectual, sino que era con las manos en la masa, pues todo el tiempo así, todo el tiempo así, pues. Entonces no era que hubiera una materia de huerta, no, era que lo que comían era lo que ellos sembraban, punto, ya, así, literalmente. Entonces imagínense lo que él, pues, cómo salía un niño de ahí, pues, salía con todo el conocimiento importante, pues, que necesitaba, pues. Y toda la educación, y decía, y toda educación sin cultura espiritual no tiene utilidad, incluso puede ser dañina. Decía que los niños aprendan a leer y a escribir inglés, puede ser un desastre. Si no tienen cultura espiritual, pueden utilizar todo ese conocimiento para el mal. Entonces, por eso la cultura espiritual es lo más importante para él. Lo recalca mucho Swami Shivananda también. Decía, si yo debía ser su verdadero maestro y guía, era necesario que conmoviera sus corazones. Los estudiantes, ahora hay algo del patriotismo. Decía, los estudiantes deben ser formados en la conciencia nacional. Es deber del Estado independiente enseñar a los ciudadanos a ser patriotas. Entonces, eso fue una lección y se ve en la película espectacular. Uno de sus grandes maestros se llamaba Gokula, creo que era, acá les voy a decir el nombre, ahí viene después, creo que llamaba Gokula. Y él le dice, es espectacular la escena, él está en un jardín, como de un palacio ahí de los ingleses, pues, y hay como una reunión ahí de gente como importante, de políticos, y él conoce a este maestro espiritual que lo influenció profundamente. Y él le da una instrucción muy clara, le dice, haga que los indios sean orgullosos de su país, de la India. Que no compren bobadas, chicles a los ingleses, que comprendan que nacieron en la cultura más grandiosa que ha habido, pues. Entonces esa era una instrucción muy importante. Y decía mucho
que la educación debería estar conectada con las necesidades reales. No enseñar cosas abstractas que no sirven. Acá me contó mi papá que había un alcalde que decía que la solución para el mundo era que los niños aprendieran quebrados. Entonces mi papá le decía, pero yo aprendí eso y yo no he usado, eso no me ha servido para nada en la vida, pues. Entonces él decía, hay que enseñar a los niños lo que de verdad se necesita. Por ejemplo, el colegio de acá, que hay acá, es un ejemplo divino de eso. Yo estuve en una clase donde enseñaban geografía. Entonces lo montan a uno en la montaña y arrancan a decir dónde estamos, la vereda del Arenal. Geografía de la vereda del Arenal. Ellos tenían que pintar ahí, como con barro, hacer 2 ríos, acá y tal montaña, nos estamos rodeados de estas montañas, el agua nace no sé dónde, no sé cuánto, y después el pueblo, y después hablamos de Gringolandia, pues, pero primero lo propio por la cosa. Por lo tanto, decía él, si usted toma la educación primaria o educación superior, no es necesaria para lo primordial. Todos tenemos alguna experiencia de la educación moderna del país, no tienen ninguna relación con nuestra vida cotidiana, por lo tanto nos deja en completa ignorancia con respecto a nuestro propio cuerpo, a nuestras aldeas, a nuestros cultivos, decía él, pues. Entonces empecemos con lo propio de cada aldea, lo propio los conocimientos propios de cada aldea, la agricultura que se hace en cada aldea, esos conocimientos ancestrales de cada aldea, pues de artesanía y agricultura, pues mucho. Y decía, hay que empezar por lo más básico, importante de todo. O sea, ningún niño puede salir del colegio sin saber lo más importante. ¿Qué creen que sea lo básico? Lo más básico que tiene que saber un niño cuando sale del colegio. Lo segundo. Sembrar y la artesanía, súper importante. Pero antes de eso, lo más básico de todo, el cuidado del propio cuerpo. Entonces todos los niños tenían que saber Ayurveda, tenían que saber cómo poderse curar, primeros auxilios, antes de enseñar cualquier otra bobada. Lo fundamental, lo principal, pues, medicina ancestral, del conocimiento con las propias medicinas que había en la selva, pues, que está ahí, eso tiene que ser pues súper prioritario. Decía también que el ejercicio físico era importantísimo, decía que por aquel entonces, en palabras de él, yo consideraba equivocadamente que el ejercicio físico no tenía nada que ver con la educación. Hoy comprendo que el adiestramiento corporal en la enseñanza debe ir a la par con la educación intelectual. Muy importante no atrofiar a esos muchachitos todo el día con esos aparaticos, sino que se desarrolle el cuerpo, pues súper importante. Decía, por mucho, oigan esto que es muy importante, porque ¿qué era el ejercicio físico de él? ¿Qué era lo que él hacía? Caminar. Su práctica espiritual era caminar. Muchos sabios han tenido como práctica espiritual caminar, pues. Él decía, por mucho que uno tenga, por mucho trabajo que uno tenga, oigan estas palabras, es de Gandhi, por mucho trabajo que uno tenga, siempre debe tomar el tiempo necesario para efectuar un poco de ejercicio, del mismo modo que se tiene tiempo para comer. Mi humilde opinión es que el ejercicio físico, nosotros diríamos las asanas, pues, el ejercicio físico, en lugar de reducir el rendimiento en la elaboración que se efectúa, lo aumenta. Él decía, pues la práctica que uno tenga, la de nosotros sería pues hacer yoga, en vez de que uno dice, no estoy perdiendo el tiempo, al contrario, absolutamente lo contrario. Absolutamente. Esa horita que uno hace ahí o 2 horas que uno haga haciendo yoga, después sale conectado, entonces no hace bobada, sino que hace el trabajo mucho más eficiente. Por eso es muy estratégico que cuando las empresas se empiecen a dar cuenta de eso, por ejemplo en Asma Yoga es clarísimo, ya tenemos la conciencia muy clara, no aceptarían a nadie que no haga yoga, porque es un desastre. Alguien que haga yoga tiene las neuronas despiertas, entonces todo lo que va a hacer lo va a hacer bien, conectado, integrado, articulado y todo eso. En cambio la gente que no hace yoga, lo sé, pues porque yo tengo una empresa y es de verdad un desastre, son un desastre, viven en el médico, furiosos, amargados, de verdad, cada día lo tengo más claro, que es demasiado. Las empresas
van a darse cuenta de eso y no van a aceptar a nadie que no haga yoga. ¿No hace yoga? Chao, un desastre, no sirve. Pase el siguiente. Hablaba también mucho de la alimentación, eso es muy bonito como lo que decía él, y bueno, decía pues de la agricultura y la artesanía como dos pilares muy importantes. ¿El pilar central cuál es? De la educación de Gandhi. Pilar central de su educación. El desarrollo del espíritu a través del ejemplo. Y los dos pilares, uno al lado derecho, el otro izquierdo, son agricultura y artesanía. Todos los pelados tenían que salir sabiendo lo básico, cómo cuidar el cuerpo, cocinar, sembrar, de verdad lo importante pues, hacer cosas con las manos, la artesanía, todos harían pues unos tesos para todo eso pues. Consideraba pues que lo que ya les dije, que la educación debería, las escuelas son un microcosmos pues, de lo que debería ser la sociedad pues. Se debería centrar en círculos oceánicos, lo que les dije ayer, aldeas campesinas, espirituales, solidarias y autosuficientes, que produjeran algo más para brindarle al mundo. Entonces la escuela ideal, que es la que tiene que haber en esta vereda, es eso, tiene que ser que sea un ejemplo de cómo funcionaría el mundo. O sea, que un político necesita saber qué es el modelo, vaya a ese colegio que los niños le enseñan, ahí está. Ahí está. Y la agricultura no es así para que siembren dos lechuguitas, no, es que siembran lo que comen. Y después ellos mismos la cocinan, entonces van desde el producto, desde la siembra hasta el producto final, pues. Y esto es hermoso, esto es súper bonito y va mucho a lo que es Karma Yoga para él, pues, que es hermoso, es lo más grandioso de Gandhi. Dice, no había sirvientes en la granja y todo el trabajo, desde cocinar hasta recoger la basura, era hecho por sus habitantes. Había muchos árboles frutales para cuidar, como también huertas y jardines. Era obligación para todos, jóvenes y viejos, que no estaban atareados con la cocina, dedicar cierto tiempo a la jardinería. Nadie salía de ahí sin saber de jardinería. Los jóvenes estaban a cargo de la tarea león, o sea, lo que era con fuerza, pues. Los teenagers les ponían pues a sudar, pues. Y esto les permitía hacer un intenso ejercicio físico. Estaban encantados con el trabajo y por lo general no necesitaban otro tipo de ejercicio o juegos. Cada uno debería ser su propio basurero y limpiador de letrinas. Entonces esa era la manera que él lograba la equidad ahí en las granjas, pues. Entonces bueno, acá hay un poquito más de cosas muy importantes. Pero voy a ir al servicio militar. Entonces él decía que el servicio militar era el síntoma, no era una cosa grandiosa. La gente cree que las naciones se miden por qué tanto armamento y que eso se sabe pues cómo están. Él dice, cuando eso pasa, cuando uno necesita armamentos, cuando uno necesita policías, es una señal que muestra que no está haciendo el trabajo bien. O sea, entre más cárceles necesite una ciudad, ¿qué tiene que mirar el gobernante? Que estoy haciendo mal el trabajo. Eso es, si Dharma tiene que ir a recoger gente, pues no estamos inspirando suficientemente en el satsang, pues es como lo que la cosa. Esa es la manera. O sea, no se mide cuando se hace un examen, no se mide en esta cultura védica, no se mide al estudiante, se mide al profesor. Todo es al revés de lo que uno piensa, pues. Entonces decía él decía, si uno resume a Gandhi, y con eso va a acabar, en dos cosas. Ahí vimos los 5 puntos. Pero para que no se le olvide a uno, como decía Jesús, dígame 2 para que quede claro y ya no. Son la práctica espiritual y en lo que él llamaba, les voy a decir en palabras sexuales de él, lo que él llamaba el esfuerzo constructivo, la reconstrucción de las aldeas campesinas, espirituales, solidarias y autosuficientes, en armonía con la naturaleza. Entonces esos son los 2 pilares de él, que como decía Swami Shivananda, él decía siempre, cuando hablaba, que vamos a hablar ahora, después por la noche o mañana, de los medios de comunicación, que es demasiado importante, él decía,
tap to the source, que es una frase que está por ahí en las camisetas mucho. Tap to the source, conéctate a la fuente. En Padre Gabriel lo dicen las mismas cosas, dice, no es Padre Gabriel, sino alguien muy especial decía, conéctate, pues, como decía la misión antes, conéctate a la fuente. Y él decía, ama, esa persona que no me acuerdo quién es, decía, ama y haz lo que quieras. Y ya después todo se da bien, pues. Entonces, conectarse a la fuente y eso de las aldeas campesinas, espirituales, solidarias, autosuficientes. Esos son los dos pilares de Gandhi. Dos cosas, ya saben las dos cosas. Tap to the source, en palabras de Shivananda, pues. Conectarse a la fuente. La oración, la plegaria y el esfuerzo constructivo, lo llamaba él. La construcción de la base de la India de mis sueños, que se hace a través de la autosuficiencia, de no comprarle a los ingleses la ropa, hacerla nosotros mismos, pues. Son las dos cosas principales de Gandhi.